poderoso depredador está acechando la parte rural de Carolina del Norte. Sea lo que sea, está acabando con todo con el propósito de matar. Una misteriosa bestia que atacó antes. Un extraño patrón de matar. No se los comió ni los arrastró a ningún lado. Los degollaron a todos. Y los atacaron muy violentamente. El cráneo quedó dislocado de la médula espinal. Y le chuparon sangre a las víctimas. Aplasta los cráneos y chupa la sangre de los animales. Un vampiro que regresó para matar otra vez. Ocurrió antes. En busca de monstruos, busca respuestas. ¡Lo está excavando! Aplica la ciencia moderna a un misterio de 50 años. Y hace un espeluznante descubrimiento. Testigos de todo el mundo dicen haber visto monstruos. ¿Son reales o imaginarios? La ciencia busca respuestas. En busca de monstruos. Carolina del Norte es un lugar pintoresco de Estados Unidos, y las comunidades rurales se enorgullecen de la vida tranquila que se lleva en esta zona del país. Pero en muchos condados en Carolina del Norte, esa tranquilidad se ha visto alterada por algo que no pueden explicar. En los últimos 6 meses, mataron a más de 50 mascotas y animales de cría, de la misma manera. Y para aumentar el misterio, los asesinatos ocurrieron a una distancia de casi 321 kilómetros, un perímetro mayor al de cualquier depredador conocido en la región. No hubo ninguna lucha, sino que pareció ser una muerte instantánea. Creo que vive en el pantano. Fue una imagen muy horrible ver las cabras tiradas allí cuando estaban degolladas. Es difícil decir cuál es depredador o cuál es el motivo de los depredadores. Sea cual haya sido, ejecutó muy bien el plan que se había trazado. Los testigos describieron a una bestia de color marrón oscuro, de casi 1,5 metros de largo, con cara de gato, garras parecidas a las de un perro y dientes como los de un vampiro. Estos ataques recordaron una matanza indiscriminada que ocurrió hace más de 50 años. En 1954, una serie de matanzas atroces e inexplicables estremecieron el pequeño pueblo de Bladensboro, en Carolina del Norte, a tan solo unos 200 kilómetros de distancia de Charlotte. Según los relatos, la bestia acabó con la presa de manera espeluznante. Les aplastó el cráneo y luego les chupó la sangre a los animales. Barry Lewis es el nieto de un residente de Bladensboro que persiguió a la bestia en 1954. Se postraba en estos bosques y llevaba a los perros y llegaba hasta allá. Había oído historias de la familia sobre la bestia y los esfuerzos que realizaron para matarla. Había cientos de cazadores que llegaban al pueblo con la intención de buscar a esta inmensa bestia. Bueno, todos estaban histéricos. Los padres no dejaban que sus hijos salieran en la noche. Doris Avon tenía 9 años cuando el vampiro aterrorizó el pueblo. 50 años más tarde aún permanecen los recuerdos de aquel temor. Todo el mundo tenía miedo de lo que pudiera pasar y todos tenían mucho cuidado con sus hijos y en numerosos pueblos vecinos no se permitía que los niños fueran para Bladensboro. Todo el pantano estaba totalmente iluminado con grandes bombillas, grandes reflectores y rodeado de perros. Los cazadores iban con sus perros y se oía cómo aullaban. Durante 10 días el miedo se apoderó del pueblo de Bladensboro. Creo que el animal comenzó buscando cabras y perros, pero terminó cazando humanos. Es el 6 de enero de 1954, en Bladensboro. Una mujer de 21 años salió al porche de su casa como a las 7:30 de la noche. Oyó un ruido, levantó la mirada y vio que la bestia se acercaba hacia ella. Estaba a unos 6 metros y la mujer gritó y corrió para la casa. A la mañana siguiente, su esposo solamente halló unas huellas parecidas a las de un gato alrededor de su propiedad. La bestia volvió a desaparecerse en el bosque. El fenómeno terminó tan rápido como comenzó y solo dejó un rastro de perros muertos y una misteriosa y solitaria huella. Según lo que recuerdo, no lograron matarlo. A decir verdad, me preocupa que vuelva. El temor de Barry Lewis quizás sea justificado. Han pasado más de 50 años desde que ocurrió el original incidente de Bladensboro, y los ataques inexplicables están sucediendo de nuevo en estos pequeños y rurales pueblos de Carolina del Norte. Los habitantes de la localidad se preguntan, ¿el vampiro de Bladensboro ha regresado para matar otra vez?
Los acontecimientos recientes respaldan la misma posibilidad. Las últimas muertes son parecidas a las ocurridas hace 50 años. Perros de la localidad y cabras parecen ser el objetivo primordial y han muerto más de 60 desde septiembre de 2007. Pero esta vez el área donde ocurrieron los asesinatos se expandió e incluyó los pueblos de Bolivia, Bladenboro, Lexington y Greensboro. La depredación es eficiente y muestra pequeños signos de lucha. Es un patrón reconocido por algunos. Anualmente obtengo informes sobre lo mismo. Tom Paget es biólogo de la Comisión de Recursos Naturales y Vida Salvaje de Carolina del Norte. Frecuentemente recibe llamadas relacionadas con la muerte de animales salvajes y mascotas. Paget pone en duda la posibilidad de que exista un vampiro. Sí, estoy seguro de que tenemos incidentes como este en todo el estado. Las cosas de esta naturaleza ocurren periódicamente y muchas veces. Es un depredador. Ha pasado antes y ha sucedido en otras zonas. Pero me cuesta creer que exista una especie de depredador desconocido rondando por las áreas rurales. Pero este hombre no está de acuerdo, porque tiene una historia que no tiene explicación. No sabía qué decir ni qué hacer al respecto y estaba muy alarmado. Bill Robinson es residente de Bolivia, Carolina del Norte, a varios kilómetros de Bladenboro. En octubre de 2007, su pitbull Ray Ray, de 3 años, fue uno de los 10 perros que se hallaron muertos durante el transcurso de 2 semanas. Mi hijo fue el primero en advertirme. Me dijo: papá, algo le pasa a Ray Ray. Míralo, no se mueve. Entonces salí por la puerta trasera para verlo. Y mientras más me acercaba, me daba cuenta de que algo no estaba bien porque generalmente él saltaba a mi alrededor. Entonces, cuando me acerqué, estaba tirado y más pequeño que de costumbre. Cuando lo recogí y lo levanté, estaba más liviano que como debía estar. Era un poco gordo para ser un pitbull. Solté el cuerpo de la cadena y decidí ir a sepultarlo. Pero luego la horripilante historia de Ray Ray dio un giro inesperado. A la mañana siguiente, el esqueleto del perro muerto de Robinson se encontraba otra vez en el patio. Estaba en el mismo lugar donde había sido descubierto el día anterior. Me pareció alarmante porque sabía que lo había sepultado muy lejos. Entonces, ¿qué lo había traído de nuevo? Después volví a sepultarlo en el área adyacente, cerca de mi casa. Este macabro giro dejó desconcertado incluso a los expertos. El hecho de que el señor Robinson haya sepultado al perro y este haya sido desenterrado o algo así, para luego ser arrastrado hasta la residencia, simplemente no puedo explicarlo. El misterio continuó en los días posteriores a la muerte de Ray Ray. En el terreno que está detrás de la iglesia local, Robinson halló rastros que no pueden identificarse. Huellas aproximadamente de casi 1,5 metros de diámetro y sin garras prominentes, increíblemente similares a las huellas halladas hace 50 años. Aquí fue donde originalmente hallamos las huellas, y cuando las vi, supe de inmediato que no eran de un perro, porque eran muy grandes. Más bien parecían de un oso o de un felino grande. Y como ven, siguen hasta el borde del área, y luego desaparecen en la próxima propiedad. Nadie en el vecindario dejó que los niños vieran las huellas, porque si vives en un área rural como esta, quieres saber qué acontecimiento extraordinario va a activar las alarmas. Aquí tengo una fotografía de la huella que dejaron en la propiedad de Bill Robinson. Jonathan Luz es el curador del Eco Museum, un parque educativo de vida salvaje ubicado en Montreal, Canadá. Con cualquier huella tendrás las impresiones más profundas de donde estaban los dedos. La mayor cantidad de presión se ubica en la pata. Cuando dibujamos las líneas donde estaban las huellas, vemos que hay una gran separación entre la palma y los dedos superiores, y esto indica que es más típico en los perros. Pero no puedes descartar a los gatos porque no tenemos la confirmación de las garras, que será una señal obvia de los perros. Bill Robinson está convencido de que sea la criatura que sea, frecuenta un bosque y un pantano cercano. Ha decidido entrar en el área para buscar más huellas y colocar cámaras captahuellas. Acompañando a Bill está Tom Paget y su primo Brian Gardner, un cazador de la localidad que había visto las huellas inexplicables.
Lo principal es hallar las huellas y si podemos encontrar el camino que recorre, tomamos una fotografía para así tener respuestas. Luego de caminar varios kilómetros, los tres hombres llegan al lugar donde Brian vio por primera vez las huellas inusuales durante la matanza. Lógicamente, es un lugar donde se puede ubicar la primera cámara captahuella. El tipo de huellas que estaban en el mismo lugar, como te dije que habíamos visto cerca de la iglesia, eran las mismas que vimos cerca del perro de mi ¿Eran primo. grandes y redondeadas? Eran huellas grandes y redondeadas, donde te cabía la mano, eran así de grandes. Entiendo. Las cámaras captahuellas van a colocarse para tomar una serie de fotografías y se activarán por cualquier cosa que pase por el campo del sensor. La motivación de Bill Robinson para hallar a la bestia es la pérdida de una mascota. Lo mismo le ocurrió a un habitante de Bolivia llamado Leon Williams. 4 días después de que mataron al perro de Robinson, Williams, un vecino y amigo, perdió un pitbull que tenía 2 años y se llamaba Coco. Eran como las 5:30 o las 5:45. Oí que 2 de los cachorros estaban ladrando ferozmente y levantaban arena. Y fui al patio y llamé a Coco, pero no respondió. Entonces llamé a mi hijo y le dije que le pasaba algo a Coco. Pensé que le había picado una serpiente y le dije que en un rato iría a la casa. Leon Williams, hijo, vive a menos de 1.600 kilómetros en Bolivia. Sabía cuán importante era Coco para su padre. Cuando llegué a casa, salí y la cadena estaba tirada en la cuneta. La llamé un par de veces y no veía que se movía. Volví a llamarla, pero no respondió y en ese momento me di cuenta que estaba muerta. Por lo que se me ocurrió que una serpiente la había picado o algo así. Pero cuando llegué a la colina vi que le faltaba una parte del hombro y le salía sangre por las orejas y por detrás. Los pitbulls saben defenderse. Por eso estaba un poco receloso con respecto a la idea de que había sido asesinada. No hubo lucha, tenía muchas cortadas. ¿Entienden? Fue una muerte instantánea. Creo que la criatura es muy inteligente y sabe cómo es la gente. Sabe cuándo salir y cuándo no salir, y también creo que sabe alejarse de los humanos. Me parece que ha estado cerca bastante tiempo para elegir un patrón. Leon Williams y su hijo deciden llevar los restos de Coco a un veterinario de la localidad para que realice un procedimiento llamado necropsia. Pero antes de llevar a cabo cualquier procedimiento, tienen que exhumar el cadáver. Así es. Está listo. Y lo que descubren es impresionante. ¿Es Coco? No sabría decirlo. En el pueblo de Bolivia, en Carolina del Norte, unos atroces y fatales ataques han impresionado a los residentes. Ataques que extrañamente se parecen a los del legendario vampiro de Bladenboro, ocurridos hace unos 50 años. En octubre de 2007 mataron a 10 perros durante 2 semanas. En un caso, el misterioso depredador quizá desenterró la víctima y la regresó al lugar donde la había matado. Este experto comienza con los procedimientos básicos. Ciertamente esto no debe tener explicaciones inusuales. Es posible que los motivos sean muy sencillos. El Dr. George Feldhammer es el profesor y director del programa de estudios ambientales en la Universidad de Southern Illinois University. Se especializa en el estudio científico de los mamíferos, un campo de la ciencia que investiga todo lo relacionado con estos animales. La respuesta más obvia podría ser otro pitbull. Constantemente pelean y se matan. Según un estudio reciente publicado por el Centro de Control de Enfermedades, 1/3 de los ataques fatales de los perros son causados por la raza de los pitbull. Históricamente, los pitbulls han sido criados para pelear contra otros perros y ocasionan lesiones más severas de las que dejan otras razas. Pero la rapidez con que actuó el atacante de Coco hacía que Williams no creyera que fuese obra de otro perro. Si hubiese sido otro perro, habría señales de pelea. Es decir, incluso, aunque otra cosa la hubiese atacado, habría señales de lucha, pero no había nada de eso. Más bien fue algo así como una muerte instantánea.
En la búsqueda de respuestas, Leon Williams y su hijo decidieron realizarle una necropsia a Coco. Parece que estuviera intacto. Ni siquiera... La doctora Lisa Travis va a llevar a cabo la necropsia. Ha sido veterinaria durante 15 años, 5 de los cuales estuvo en las Fuerzas Armadas. Vamos a buscar heridas aplastantes o lesiones de cualquier hueso, alguna dislocación importante que podamos ver. Buscamos fracturas o alguna otra cosa que pueda darnos una pista de cuál fue la lesión principal que causó la muerte. Pero antes de que la necropsia se lleve a cabo, Leon y su hijo tienen la tarea de sacar los restos de Coco de la superficial tumba. Con pocas palabras, Leon y su padre comienzan el desagradable proceso. A unos 321 kilómetros al noreste de Bolivia queda Lexington. Aquí las cabras han sido el blanco de un depredador astuto y que no ha sido visto. Y como el vampiro de Bladenboro y el de Bolivia, este depredador también es capaz de acabar con animales grandes, silenciosa y velozmente y con una facilidad aterradora. ¿Estas son maliciosas muertes relacionadas o hay múltiples depredadores acechando el estado de Carolina del Norte? Esta mujer quiere saber. Probablemente el primer ataque fue a unos 320 kilómetros de aquí. Fue en la casa del vecino Gary. Glenda Floyd vive en una granja de 20 hectáreas con su esposo Bruce y han criado animales casi toda su vida. Las muertes en su zona son desestabilizadoras e inexplicables. Los agarró por el cuello. No se los comió, no los arrastró a ningún lado, simplemente los dejó allí. El relato de Glenda extrañamente coincide con los informes de 1954 en Bladenboro. A los animales que mataron en esa época también los atacaron por el cuello y no se los comieron. ¡Pasi! ¡Pasi! Una mañana, Glenda fue a darle de comer a sus cabras y mientras se acercaba al corral, de repente se dio cuenta que pasaba algo. Todo estaba tranquilo. Descubrió que sus cabras habían sido asesinadas salvajemente. Las degollaron, pero no les tocaron los cuerpos y aparentemente estaban en el mismo lugar donde habían muerto. Cuando las vimos, fue una escena muy horripilante. Sigo siendo muy escéptico cada vez que me envían un informe. Jonathan Shaw trabaja en la Comisión de Recursos Naturales y Animales Salvajes de Carolina del Norte. Ha visto animales de cría muertos en el pasado y no está sorprendido por los hechos. Frecuentemente recibo llamadas sobre depredaciones donde la gente ha perdido animales de cría, cabras, ganado, y a veces las ovejas de esta región se pierden. Pero creo que casi siempre son los coyotes los que causan todos estos daños. En todo Estados Unidos se han encontrado gran número de coyotes. Están presentes en todos los condados de Carolina del Norte y se sabe que atacan al ganado. Sin embargo, típicamente un coyote mata para alimentarse, pero en el caso de Glenda, ninguna de sus cabras fue el bocado de nadie. Al poco tiempo, la depredación continuó expandiéndose. El patrón se repitió en el pueblo vecino llamado Greensboro y se hallaron más cabras muertas en la familia de Billy Joe. Bueno, lo que pasó en la mañana fue que llegamos al trabajo y los chicos nos llamaron como a las 6:30. Fuimos a ver y hallamos 4 cabras tiradas formando una hilera en el pasto. Los cuerpos fueron mutilados de una forma que todos quedaron intactos. Cuando los vimos, estábamos muy confundidos con respecto a qué pudo haberlos matado de esa manera y no usarlos como alimento. No le hicieron daño al cuerpo a donde los habían llevado. Parecía más bien que tenían un mordisco en el cuello con la finalidad de asfixiarlos o romperles el cuello. Es difícil decir qué depredador es o cuál fue el motivo del depredador. Cualquiera que haya sido, logró alcanzar la meta fijada. Inmediatamente de que las cabras mutiladas se descubrieron en las casas de Glenda Floyd y Billy Joe, se tomaron fotografías. El biólogo experto en animales salvajes Jonathan Shaw las examinó en busca de signos reveladores de la depredación. Las fotografías son típicas de lo que se ve en el ataque hecho por un coyote. Generalmente atacan en el cuello y muchas veces asfixian a la víctima detrás de las mandíbulas, en esta parte de aquí. Podrían atacarlos debajo del cuello o si es una presa pequeña, quizá le den en la nuca. Si comparamos las cabras de Glenda Floyd con las de Billy Joe, hay ciertas semejanzas. Kay Cox no comparte la opinión de Jonathan Shaw.
Como experta nacionalmente reconocida en el comportamiento de los animales, Kay le proporciona a los testigos el testimonio de una experta en una variedad de situaciones legales relacionadas con animales. Está desconcertada con las fotografías y con la falta de una alerta de los caninos de la localidad. El hecho de que las hayan degollado a todas y no se hayan comido a ninguna es una cosa que realmente me hace dudar que haya sido un perro o incluso si hubiese sido un coyote, los perros de esta zona lo hubiesen visto, hubiesen escapado. ¿Podría ser una criatura extraña que está en los bosques de toda esta región? Supongo que es posible. Bolivia, Bladenboro, Lexington y Greensboro. ¿Es posible que sea la misma criatura que amplió el área de ataque? ¿Y la variedad de las tierras, región y de los hábitats apoyan tal acción? En Carolina del Norte tenemos una diversidad de hábitats. Hay pantanos, montañas, pies de montes, colinas ondulantes, faldas de montañas, y en una parte del estado hay bastantes bosques. Según el hábitat. Sin el hábitat hay árboles, y hay pantanos, y hay regiones que no están muy habitadas, y obviamente no hay muchas personas. En las noches es bastante razonable esperar que un animal, un depredador grande, pudiera moverse sin ser visto de un lugar a otro, usando este tipo de hábitat que tiene tan pocas personas. No sería para nada inusual. Brian, Tom y Bill están contando que los movimientos a campo traviesa de la criatura activen las cámaras que han estado colocando. Luego otro atroz descubrimiento surge a la luz pública. ¿Podrían ser los restos de una víctima del vampiro? Los recientes ataques en Bolivia, Lexington y Greensboro extrañamente se parecen al legendario vampiro de Bladenboro. 50 años más tarde, un posible perfil de la bestia comienza a surgir de los análisis de las muertes más recientes. Suficiente para derribar un pitbull de 54 kilogramos, capaz de matar veloz y silenciosamente sin alertar a los perros de la zona y con un área de al menos unos 320 kilómetros. Un depredador que mata por otras razones que no es para alimentarse. Bill Robinson, Brian Gardner y Tom Paget están buscando en los bosques donde huellas recientes habían sido descubiertas, pero este día hallan algo más que huellas. Tenemos otro cráneo aquí. Es el de un perro, probablemente un sabueso muy grande para ser un coyote. No quedó mucho. Una vértebra y unas costillas y... Conozco a algunas personas, algunos vecinos cuyos perros habían desaparecido. Lo que creo que está pasando es que este animal está matando a estos perros porque está marcando su territorio. Lo hace poco a poco, y los perros han sido asesinados por ellos mismos. Los recientes hallazgos satisfacen su curiosidad. Necesitan cubrir más tierra con la finalidad de encontrar más evidencia. Rápidamente descubren otro lugar donde hubo un asesinato. Aquí hay una calavera. Era un ciervo. No queda nada. Simplemente huesos. Cuesta determinar la causa de la muerte, pero ha estado aquí un poco, probablemente desde la temporada de caza. Vamos hacia allá. Después de hallar 2 esqueletos, el equipo continúa buscando más en el fondo del pantano. El equipo de la expedición alcanza un lugar despejado donde Brian había visto unas huellas en el pasado. Parece una buena ubicación. Sí, Aquí se une todo. Aquí tenemos esta cuneta y aquí está otra. Y también este camino que está aquí y un sendero natural. Y aquí toda esta esquina. sí, allí está eso también. Sí. ¿Quieres sujetarla? Esta área se encuentra rodeada por 2 lados por un arroyo y hay un camino que te lleva hasta el centro. Debería tener un efecto convergente y hacer que los animales transiten hacia el lugar donde instalaron una segunda cámara. Muy bien. Muy bien. Está listo. Todo quedó bien.
Esperaremos. Luego de cavar cuidadosamente alrededor del cadáver de Coco, Leon Williams y su hijo hallaron los primeros huesos. Papá, creo que tengo un hueso. Leon Williams, padre, está abrumado por la experiencia. Un miembro del equipo de En Busca de Monstruos llega para ayudar a terminar la exhumación. Los suaves tejidos y las membranas que unían los huesos se habían descompuesto y lo convertían en una tarea casi imposible. Hay que sacarlo. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Qué es eso? El cráneo de Coco. Se esperaba que el cráneo del pitbull mostrara señales de haber sido aplastado, marcas de mordidas o fracturas, alguna marca delatadora de algún ataque. Luego que sacaron a Coco, León y su hijo llevan los restos a la doctora Travis para hacer la necropsia. Tan pronto llegan a la clínica veterinaria, los restos de Coco son llevados al consultorio de la doctora Travis. La doctora Travis está buscando un daño importante en el tejido óseo que pueda proporcionarle una prueba bastante contundente de la identidad del asesino. Vamos a ver si observamos algo. Había heridas de pinchazos grandes. El dueño la describe como una pitbull de 2 años, de unos 54 kilogramos. Esto no se ve bien. Lo que haya matado a esta perra, sea lo que sea, tenía que ser bastante significante en tamaño. Veamos qué descubrimos. Aunque últimamente nadie ha visto al depredador que mató a estos perros y a estas cabras en los pueblos rurales de Carolina del Norte, muchas personas dicen haber oído ruidos parecidos a los de una bestia cerca de la hora en que sucedieron las muertes. En 1953 y 1954 los ciudadanos también hablaban de aullidos inusuales. Oí que hizo un sonido, por supuesto, ruidos alocados, chillidos, llantos de bebé, algo parecido. ¿La ciencia del sonido ayuda a identificar a la criatura? En Busca de Monstruos le ha pedido al profesor Robert Benson y al doctor Joe Fox que realicen un experimento de audio con 2 tejidos que dicen haber oído las extrañas y bestiales vocalizaciones en el momento en que mataron a sus mascotas. Con la ayuda de los testimonios de los testigos y la tecnología innovadora, van a intentar identificar a la criatura responsable de más de 60 muertes inexplicables. Según su punto de vista, es lo que más se parece a lo que oyó la noche que le mataron a su perro. El pueblo de Bladenboro apareció en la prensa en enero de 1954 cuando una misteriosa bestia mató salvajemente a 10 perros aplastándoles los cráneos y chupándoles la sangre. Ni las mujeres ni los niños salían de sus casas. Los hombres no se atrevían a salir sin un arma. Los cazadores más expertos de todo el país se infiltraron en el pueblo de Bladenboro. 50 años más tarde, una vez más, se han muerto mascotas y cabras aquí y alrededor del condado. ¿Es posible que el vampiro o lo que haya sido haya vuelto? ¿O una nueva criatura ha llegado al lugar? Quizá las respuestas las tengan 2 residentes que viven a una distancia de unos 320 kilómetros. Tanto Glenda Floyd de Lexington y Leon Williams de Bolivia dicen haber oído ruido cerca de la hora en que mataron a sus mascotas. Muchos animales tienen una vocalización característica, que si es oída, podría ser aceptada como evidencia contundente de que el animal estuvo presente. El doctor Robert Benson es el director del Centro de Bioacústica en Texas, IM University. Su especialización es la evolución de los sistemas vocales de los animales. El profesor Benson ha grabado previamente 13 vocalizaciones de animales conocidos. Las muestras han sido seleccionadas cuidadosamente para presentar unos sonidos neutrales y comunes a León y a Glenda. Algunas de las muestras son animales con la velocidad y la energía necesaria para ser asesinos potenciales, mientras que otros no lo son. Algunos son animales tradicionales como el oso negro y otros como el tigre son exóticos, totalmente ajenos a Carolina del Norte. Lo que pensamos hacer es colocar esos sonidos para los participantes y permitirles que evalúen
en una escala del 1 al 5, donde el 1 es más bajo y el 5 es más alto, el sonido que recuerden haber oído. La grabación de la vocalización de un animal puede considerarse una sólida evidencia de que el animal se presentó. León y Glenda van a oír la serie de ruidos de animales y seleccionan los que más se le parecen a los sonidos que escucharon. No van a decirle cuál animal están oyendo. Cuando te acercaste a ver el perro, ¿no oíste algún ruido en la maleza o algo así? No. El Dr. Joe Fox es amigo y colega de Robert Benson. Él va a ayudar en la realización de las pruebas a Leon Williams y Glenda Floyd, información crucial que luego será objeto de análisis. Está bien. Recuerda decirme qué te parece. ¿Se parece en algo? ¿En nada? ¿O está en el medio? La primera vocalización que el profesor Benson le coloca a Leon Williams es de un oso negro, un conocido habitante de esta región. Inmediatamente León lo descarta como el ruido que recuerda. Hacen un ciclo con cada uno de los sonidos. Nada en lo absoluto. Nada en lo absoluto. Para nada. Luego León oye uno que parece familiar. El sonido que él elige parece muy increíble para ser verdad. Dijo que había un sonido que captó al inicio. Probablemente las primeras impresiones son las mejores. Lo que vamos a hacer es colocar los sonidos otra vez para que los oiga y solamente va a decirme que uno de los que intentaba, de los que dice recordar. Entiendo. Simplemente dígame cuándo para anotarlo y luego lo que haremos será ponerlo de nuevo. Avísame cuando estén listos. Y colocarlo más detalladamente. ¿Está bien? Está bien, comencemos. Estoy casi seguro de que sonaba así. Tenía un sonido distintivo, pero era eso. Creo que era el número 6. El número 6. Sí. Es el más parecido a un sonido chillón de todos los que oí. Ajá. Es ese. León seleccionó el sonido de un tigre, pero ¿cómo es posible en Carolina del Norte? Joe, ¿el señor Williams reconoció algunos de los sonidos? A decir verdad, algunos, e incluso otros también son animales exóticos. ¿Sí? Creo que le da mucha validez a las respuestas. Ahora Robert Benson y Joe Fox deben ir a unos 320 kilómetros al noroeste de Lexington. Van para la casa de Glenda Floyd para ampliar el experimento. Sé que será algo muy interesante ver si el resultado aquí es igual al de esta mañana con relación a las elecciones que estos señores puedan hacer cuando elijan los sonidos. Ajá. Sería interesante si resulta ser el mismo. Soy Joe Fox. Hola, Es un encantado de placer. conocerla. Igualmente. Encantado de conocerlos. Robert y Joe preparan el equipo. Querían simular las condiciones ambientales que había cuando Glenda oyó los ruidos molestos. La noche no se hizo esperar. Este es el ambiente perfecto para la transmisión del sonido. Podríamos estar unas 3 o 4 veces más lejos e igualmente va a ser muy claro. Bueno, vamos a colocar una cámara enfrente del sonido. Los doctores Benson y Fox esperan que anochezca y comienzan su prueba con Glenda. Lo que escuché parecía el sonido de un gato.
Mientras Robert y Joe están terminando las pruebas con Glenda, la doctora Travis investiga más a fondo el misterio. Está intentando determinar la causa de la muerte de Coco, la pitbull de León, cuyos restos han sido exhumados para realizarle una necropsia. Luego de que terminamos de hacer las radiografías, decidimos deshacernos de toda la tierra y de los restos que estaban allí para poder ver todos los huesos individualmente. Y cuando lo hicimos, nos dimos cuenta de que nos faltaban algunos huesos que eran muy importantes para nosotros. Nos faltaba una de las vértebras y uno de los huesos del antebrazo. Limpiamos todo y buscamos en las áreas donde sabíamos que había lesiones. Los observamos con atención para buscar si había algún rasguño, una herida sutil o una fractura sutil que quizá no sea vista con una radiografía o con la tierra y los restos que tenía. Tenemos una pequeña cortada en la parte trasera de la cabeza. No es asimétrica de los dos lados. Muy bien, presiona allí. Está aquí. Es posible. No veo ninguna fractura aquí. Aquí. Alrededor de la órbita. O en otro lugar. Quizá haya una punta roma en la parte superior de la órbita en el lado izquierdo. Poco a poco la doctora Travis está comenzando a construir un perfil de las lesiones y las circunstancias que rodean la muerte de Coco. Un pitbull más grande podría haberle hecho este daño a la perra. Otro perro mucho más grande también pudo haberlo hecho. También nos planteamos la realidad de que entre los animales salvajes de esta área hay ciertos gatos monteses. No sé si uno de estos gatos podría ser suficientemente grande o feroz para derribar a un pitbull. Los más grandes que hemos visto por aquí pesaban unos 20 kilogramos, pero es un animal con garras sustanciales y dientes y esas cosas. Pero un gato salvaje de unos 20 kilogramos matar a un pitbull de unos 54 kilogramos. ¿O un simple perro podría ser el responsable de la muerte de las cabras a unos 220 kilómetros de distancia? Una última evidencia podría aclarar el misterio. Lo hiciste. Ese es. Tenemos la fotografía. En septiembre de 2007, un asesino silencioso atacaba en las granjas y en los campos del este de Carolina del Norte y acabó con cabras y perros. Hace 50 años, el vampiro de Bladenboro aterrorizó el mismo lugar y dejó una ola de miedo y muerte. ¿La historia se está repitiendo? ¿La bestia volvió? ¿Y exactamente qué es? En busca de monstruos, investiga para hallar las respuestas. Este hombre oyó el ruido de un felino grande minutos antes de que su pitbull de 54 kilogramos fuese matada salvajemente. La pitbull de este hombre fue atacada y matada, pero luego misteriosamente fue sacada de su tumba. Los granjeros locales han perdido más de 30 cabras y ovejas. La bióloga cree que las muertes pueden atribuírseles a los coyotes, pero esta experta en conducta animal no está de acuerdo y sostiene que el rango de las muertes excluye a un canino. El biólogo Tom Paget y los residentes locales Brian Gardner y Bill Robinson entraron al bosque y a los pantanos que están cerca de Bolivia, en Carolina del Norte, en búsqueda de huellas y evidencia fotográfica de la misteriosa bestia. Las cámaras que colocaron capturaron nueva evidencia que pudiera identificar a la esquiva criatura. Las fotografías de la primera cámara no muestran indicios de ningún depredador. Luego Brian compara la fotografía muestra del segundo lugar con las que se tomaron horas después y otras que se tomaron durante la noche. Desafortunadamente las trampas con las cámaras no revelan más pistas con respecto a qué está escondido en el bosque, matando mascotas y otros animales domésticos. ¿Podría haber otras pistas de la necropsia de la pitbull de Leon Williams? Veamos si tiene algo similar. Luego de 6 horas de estudiar los restos exhumados de Coco, la doctora Travis no puede decir de manera certera qué criatura mató a la pitbull, pero sí logra saber cómo murió Coco. Así que la causa de la muerte podría ser pérdida de sangre si la pitbull fue atacada por cualquier animal en la parte del cuello. Quizá perforó la vena yugular, tomó la arteria carótida y probablemente murió desangrada. Además, como él dijo que le salía sangre del oído, una herida en la parte trasera del cuello. Dependiendo de cuán grande era el animal y cómo lo atacó, es posible que el cráneo quedara dislocado de la médula espinal. Aunque hubo un trauma espinal muy severo y eso mataría a un animal bastante rápido. Creo que probablemente apuntaría más hacia unas especies no domésticas, porque si hubiese sido otro perro, sin importar cuán feroz, las peleas de perros tienen una característica. Así que señala más hacia un verdadero depredador.
Pero los hallazgos de la doctora Travis sobre el maltrato que presenta el esqueleto no concuerdan con el ataque de un perro, sino con los resultados de las pruebas de audio que les realizaron a Leon Williams y a Glenda Floyd. Es realmente interesante que la única vocalización en la serie de 13 que se registró con el señor Williams fue el tigre, que por supuesto no es nativo de los Estados Unidos. En el caso de Glenda, parecía estar muy segura de que el animal que oyó era un felino. Lo repitió varias veces. Los felinos nativos de Norteamérica tienen una estructura vocal diferente a los que son de África, aunque hay similitudes entre los dos. Y los relatos históricos de sonidos oídos en la década de 1950 sustentan la posibilidad de un felino grande. ¿El vampiro podría ser un puma, algunas veces llamado león de montaña? La cautela, la rapidez, el estilo de matar y los sonidos, todo apunta hacia este depredador de Norteamérica. Tom Paget conoce la criatura, pero para él un factor no agrega nada. Un puma podría tener la fuerza para matar a cualquier perro. Pero todas esas evidencias sugieren que el puma ha sido erradicado de Carolina del Norte debido a la tremenda pérdida de hábitat y la tala forestal con el cambio del siglo. No hay evidencia documentada de los leones de montaña en Carolina del Norte, ni que hayan existido en este estado en los últimos 100 años. Generalmente, los expertos coinciden en que el puma ya no existe en las poblaciones reproductoras que están al este del Mississippi, ni las que están en el norte de Florida. Aún así, la gente clama por verlos por todos lados en la costa del este, un misterio continuo en la criptozoología. Un mes después de la investigación inicial de En Busca de Monstruos, los habitantes de Bolivia, Bill Robinson y Brian Gardner, recibieron una impresionante fotografía por celular y contactaron al equipo. Con esta increíble nueva evidencia, el viejo misterio que ha existido durante décadas quizá esté a punto de ser solucionado. El fotógrafo, que desea seguir siendo anónimo, halló inesperadamente la criatura a menos de 1.600 kilómetros de las casas de Bill Robinson y Leon Williams. Cuando buscó el celular, solo logró capturar una sola imagen. Aunque En Busca de Monstruos no ha autenticado la foto, no hay duda sobre la identidad de la criatura. El tamaño de la cabeza en relación con el cuerpo, la gruesa cola negra, el hocico oscuro y el pecho más ligero, todas las características de un puma. La evidencia fotográfica podría ser la prueba del regreso del puma que se creía erradicado de la costa este. Bill Robinson y Brian Gardner examinan la fotografía de donde fueron descubiertas las primeras huellas. Aquí vive Louis Lou, nosotros por acá y luego está Leon. Era casi un triángulo o aproximadamente un círculo. Todo depende de cómo lo ves, pero tiene sentido en un aspecto territorial y él se movía de aquí a allá. Hay mucho del hábitat que lo apoya. Es una parte de la investigación que he estado haciendo, he estado buscando y tiene un alcance de 96, 128 o 193 kilómetros. Simplemente un gato. Pero creo que por la forma con que los animales vuelven a aparecer y a regresar, han estado por aquí por 100 años. Se proliferaron. ¿Quién es para decir que todos desaparecieron? Estoy seguro de que era un puma y a partir de la investigación que hemos estado haciendo durante los últimos meses, creo que es lo que ha estado haciendo. Ahora tenemos la fotografía. Tiene sentido que veas la fotografía y luego las huellas que hallamos para acá y para allá. Todo tiene relación. Ya no estoy sorprendido, ya no. ¿Volvió el puma a Carolina del Norte? ¿Se ha reunido suficiente evidencia para terminar el misterio? En Busca de Monstruos ha aclarado la posibilidad y ha mostrado que Estados Unidos aún es un área salvaje. Algunos dicen que son coyotes, otros dicen que son perros y unos que quizás sea otra cosa. No sé qué, porque en esta área nada indica que es esa otra cosa. No puedo asegurar que algo desconocido por la ciencia no ha matado a estos animales.